a hablar de la población. Resulta que usted tiene X cantidad de individuos sobre los cuales debe inferir una realidad o un fenómeno. Entonces dijimos que hay dos formas o dos paradigmas principales sobre los cuales podemos investigar. Uno, el paradigma cualitativo, y el otro, el cuantitativo. Entonces, el cualitativo dijimos que se refería más a la subjetividad de los individuos, y el cuantitativo a la parte numérica, estadística. Así como son personas, también pueden ser objetos. Entonces, tenemos población, en el caso de que sea personas, animales, individuos, ciertos seres, por ejemplo plantas, pero en el caso de objetos, botellas de una embotelladora, artículos, entonces es objeto de estudio. Muy bien, dijimos que lo cualitativo nos permite analizar subjetividades, sentires, pensamientos, cosas que no son tan evidentes, y lo cuantitativo nos permite hacer análisis estadístico. Ambos, digamos, nos permiten aproximarnos a una realidad. Lo cualitativo nos permite aproximarnos a la percepción o a la realidad que está viviendo o que están viviendo esos individuos. Lo cuantitativo nos permite a nosotros inferir sobre ciertos individuos de una población. Ok. Entonces, cuando yo tomo una población, yo digo, bueno, yo tengo una población X que vamos a llamar en este momento, por ejemplo, la población de Pereira, los habitantes de Pereira. Y mi pregunta es cómo es la calidad de vida de los habitantes de Pereira. Entonces resulta que calidad de vida tiene una serie de variables y yo tengo que identificar cuáles son esas variables. Pero primero debo identificar cuál es esa población, cuántos habitantes tiene Pereira. Bueno, yo creo que un poco más de 500, cerca de 600.000. Pongámosle un poco más de 500.000 habitantes. Entonces yo tengo varias opciones. Una es, hago un censo sobre la población, es decir, tomo y encuesto a todos los 500.000. Pero, ¿cuánto valdría esa investigación? Ponga que cada encuesta valga, solo la diligenciada debe estar como por 3.500, solo para recolectar la información. Multiplique 3.500 por 500.000 y eso es lo que vale la recolección de la información, fuera del diseño y fuera de la digitación de los datos y del análisis. Entonces, sería muy costoso hacer un censo. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar una muestra. Entonces hay varias formas de hacer muestras. Digamos, el censo es muy costoso. Puedo hacer un muestreo por conveniencia. Es decir, puedo ubicar, digamos, que en esta población hay unas personas que tienen unas características que los incluyen en el estudio y otras que los excluyen del estudio. Eso se llama variables de inclusión y variables de exclusión. Entonces, supongamos que lo que yo quiero saber es la factibilidad de la construcción de una cancha sintética en el centro de Pereira. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer estudios sobre población que está en Cuba o en otros sectores si mi población objeto está en el centro de Pereira? Entonces ya empiezo yo a hacer una variable de inclusión. Tengo toda la población de Pereira, pero de esta población de Pereira hay una que vive en el centro y otra que vive en otros sectores, en sectores diferentes. Voy a tomar solo los que viven en el centro.
Los que viven en sectores diferentes los voy a excluir. Ya es una variable de exclusión, variable de inclusión. Que vivan en el centro del lugar donde viven, vivienda, es una variable de inclusión y de exclusión en el estudio. Ok, de los que viven en el centro, entonces, ¿quiénes jugarán fútbol en una cancha sintética? Exacto, entonces hagámoslo primero por género. Entonces género, o no, mejor dicho género no, sino sexo. Sexo. Entonces masculino y femenino. Pues hay muchas mujeres que juegan microfútbol o que juegan en canchas sintéticas, pero pues realmente que jueguen en canchas sintéticas uno ve muy poquitas. Entonces vamos a decir que se excluyen del estudio, aunque corremos el riesgo de que nos digan que somos machistas. ¿Sí? Pero es ok. Ahora, supongamos que vamos a tomar los hombres, y es listo, masculino, hombres. De estos hombres, ¿quiénes jugarán? ¿Quiénes serán usuarios más habituales de una cancha de fútbol? Ok, entonces, ¿qué es de 10 a...? De 10 a 20. A ver, no. Por ejemplo, es muy común los interempresariales, los de los barrios, que son gente en edad laboral, que es más o menos, están entre los 20 y los 40, 45. Entonces pongámoslo de 10 a 45 años. Y hay otros que son los rodillones, pero esa es una población más pequeña. Ok, entonces excluimos los demás. Ok. ¿Alguna otra variable de inclusión-exclusión? De esos que están entre 10 y 45 años, por ejemplo, vamos a sacar la población discapacitada, ¿sí? Pues con discapacidad motriz. Y vamos a mirar los que no tienen discapacidad. Con discapacidad motriz, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los que tienen otros tipos de discapacidades pueden participar también, pueden ser usuarios. Pero, por ejemplo, los que están en silla de ruedas son personas que pues no van a usar una cancha sintética. O de pronto en la tecnología podría desarrollarse algo, pero para nuestro estudio lo vamos a dejar afuera. Ok. Bien. Tenemos una delimitación. Asimismo, podríamos seguir analizando más variables de inclusión-exclusión. Lo que hace eso es estrechar o hacer un poquito más pequeña la población universo de estudio. Entonces, supongamos que de 500,000 que vivan en el centro, ¿cuántos? 40,000. No sé. Por decir algo, pongamos 40,000. Que vivan en el centro, 40,000. Y de esos 40,000, que la mitad sean mujeres y la mitad hombres, entonces me está reduciendo a 20,000. Y de esos 20,000, que sea, por ejemplo, el 20% entre 10 y 45 años, o el 30%. Estamos hablando de ¿cuántos? De 4,000. Y de esos 4,000, bueno, que una población con discapacidad motriz que no pueda utilizar este tipo de escenarios, pongamos que sea el 1%, 40, entonces nos reduce el universo a 3.960 individuos. Entonces, de una población de 500,000 personas ya se nos reduce o se delimita el universo de estudio a 3.960 individuos. Y de esos 3.960 yo ya puedo pensar entonces en un tipo de muestreo. Voy a hacer un censo, pues ya me queda un poquito menos costoso hacer el censo.
encuestarlos a todos. Ahora, puedo hacer un muestreo probabilístico. ¿Qué es un muestreo probabilístico? Que se escoge al azar, eso, aleatoriamente. Ok, entonces, de los tipos de muestreo probabilístico está el aleatorio simple. Ustedes ya vieron inferencia estadística, ¿cierto? ¿Cuál es el aleatorio simple? Se define un tamaño de muestra a través de aplicación de fórmula y luego se escogen aleatoriamente los individuos. Puede ser con un software o con otro método al azar. El aleatorio sistemático, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en todo el departamento de Risaralda y lo que hacíamos era muestra aleatorio sistemático. Las encuestas decidimos ubicarnos en todos los parques del pueblo, los sitios donde había más tránsito de personas, y cada 3 individuos aplicábamos una encuesta. ¿Sí? Es sistemático, es decir, se aplica una constante. Por ejemplo, la constante en ese caso es el número de personas que pasan, entonces cada intervalo se aplica la encuesta. Y está el aleatorio estratificado. Eso no es ciertas poblaciones, pues uno escoge de esta tipo de trabajo. Exactamente. Es como en comparación con dos. ¿Cómo? Como por ejemplo hacer una encuesta, pero digamos en sexo, tendríamos en comparación con dos. Sí, tú tomas unos segmentos. Por ejemplo, este ejemplo de la calidad de vida en Pereira es un ejemplo real. Si ustedes miran el Observatorio de Calidad de Vida, que se llama Pereira Cómo Vamos, y Pereira Cómo Vamos tiene el estudio muy interesante y es muy bonito verlo ahí en la página web, pueden entrar ustedes y verlo. Y Pereira Cómo Vamos, entonces lo que hizo fue, cogió, ese es aleatorio simple. Ese es aleatorio simple porque cogió toda la población, aplicó la fórmula y sacó 1000 encuestas y las 1000 encuestas las aplicó aleatoriamente. Pero y por eso no permite, digamos, permite inferir sobre toda la población, pero no permite inferir sobre un segmento de la población. O sea, yo no le puedo decir, dígame, por los de estrato 1, en cambio el estratificado sí, le permite a usted inferir sobre los diferentes segmentos de la población. Ok, y el muestreo por conveniencia. Esto es cuando, digamos, es muy difícil seleccionar los individuos. Por ejemplo, tiene una característica muy particular. Por decir algo, si ustedes van a hablar de trabajo en altura en una empresa, entonces en la empresa, pues los que trabajan en altura son solo un segmento de la población y no toda la población. Y supongamos que usted no va a hacer un censo, sino que usted dice, no, yo quiero hacer un muestreo. Pues el muestreo es por conveniencia, básicamente va a ser sobre la población que tiene trabajo en altura, que desarrolla labores de trabajo en altura. Entonces, el por conveniencia es cuando hay dificultad para escoger los individuos, el investigador aplica unos criterios para seleccionar su población. Perdón, yo apago este aparato. Ok. Listo, voy a borrar esta partecita que ya veo que está como... Entonces ya hablamos del tipo de estudio, hablamos de población y hablamos de muestreo. Todo eso debe estar en la tercera parte de la tercera entrega. Ok, ahora vamos a hablar de las técnicas e instrumentos. ¿Qué diferencia hay entre una técnica y un instrumento? ¿Qué diferencia hay entre una técnica y un instrumento? Uno es la forma y la otra es por qué.
Exacto. La técnica es la forma, ¿cierto? El instrumento es el medio. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a hablar. Las técnicas dependen del tipo de estudio. Si ustedes van a desarrollar un estudio cualitativo, ¿qué tipo de técnica van a aplicar o pueden aplicar? Si es cualitativo, vamos a hablar de un cualitativo. Por ejemplo, ¿qué tipo de estudio cualitativo? Es cuando respondes sí o no, o sea, sería Encuestas. No, espérate. El tipo de estudio cualitativo que podemos hablar de la etnografía, pues, etnografía, o podemos hablar de la historia de vida, o podemos hablar de un estudio del caso, o podemos hablar de una sistematización, o podemos hablar de ¿cuál me falta ahí? Historia de vida, estudio de casos, sistematización, un estudio mixto, no, esto no es cualitativo. Ok. O si el estudio es mixto, podemos hablar de una IAP, una investigación, acción, participación. O si es cuantitativo, podemos hablar de cuantitativo. ¿Cuáles son? Exploratorio, es explicativo por acá, y descriptivo, ¿cierto? Y dentro del exploratorio, dentro del explicativo, podemos hablar de experimental y cuasi experimental, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, de acuerdo al tipo de estudio, va a ser mi tipo de instrumento, mi tipo de técnica también. Entonces, sí. Cuando se habla de lo metodológico, es otra forma de ser cualitativa. Sí, es cualitativo. Ok. Entonces, supongamos, si yo voy a analizar una historia de vida o una etnografía, ¿qué técnica puedo aplicar? Si yo me voy a ir por allá donde un viejito que es muy importante, que hizo algo muy relevante y quiero reconstruir la historia, ¿yo cómo saco esa información? Exactamente. Listo, entonces con la entrevista. Ok. Bueno, si yo voy a hacer un estudio del caso, ¿qué tipo de instrumentos debo aplicar? A ver, por ejemplo, tú vas por ejemplo al hospital, digamos, o una persona que no tiene recursos para pagar su tratamiento, entró por una urgencia a un hospital. Entonces allá hay una trabajadora social y a la trabajadora social le corresponde determinar si esta persona realmente reúne las condiciones para apoyarle, o si es que está escondiendo algo y no está, digamos, y tiene condiciones para pagar el servicio. Entonces lo que hace la trabajadora social es un estudio de caso. Es como un informe, ¿no? Sí. Cuando sería más como un estudio, como alguien va como a la parte de hacer problema como tal. Ella para poder sacar un informe tiene que ir a revisar las condiciones en que
la persona está para poder clasificar si puede, si se le puede dar el subsidio o no. Entonces, en ese caso es la observación, es una técnica, esa es una, y otra es también entrevista como arriba, ¿cierto? La visita pues viene acá como a la observación, que es ya una técnica de ellas, que es la visita domiciliaria, ¿cierto? Pero realmente la técnica de investigación es una observación sistemática. Bueno, pero supongamos que yo lo que voy a hacer es documentar un sistema de salud ocupacional de una empresa, entonces tengo una cantidad de documentos y yo necesito comprenderlos un poco. ¿Yo qué hago? Bueno, la sistematización, ¿cierto? Y la sistematización puede ser a través de una evaluación, ¿cierto? Con unos ítems y hago un análisis de esos ítems, o puedo utilizar una sistematización o un análisis documental, o lo que ustedes llaman una documentación, la documentación de la norma, la documentación de sistematización. Ok, resulta que yo quería saber cómo es que viven los habitantes de la calle, entonces me fui y me metí a vivir con ellos una semana, y entonces necesito recolectar esa experiencia. ¿Qué tipo de técnica utilizo? Documental. Esto es IAP, Investigación Acción Participante. ¿Qué quiere decir? Yo investigo, ¿cierto? Pero en la medida que investigo, hago partícipes a la población de esa investigación, es decir, hago técnicas, aplico técnicas como grupos focales, por ejemplo. Esto se utiliza también en mercadeo, focus group, ¿cierto? Grupos focales, pero también puedo hacer sistematización, es decir, puedo ir utilizando un diario de campo, puedo utilizar un diario de campo para llevar todo lo que sucede durante el día con un formato específico, o puedo llevar una matriz ubicando para ciertas variables lo que yo voy observando. Puedo utilizar también la observación. La característica de la IAP es que usted hace la investigación, pero los individuos participan en esa investigación y se supone que el conocimiento le permite a ellos develar, romper cadenas, es decir, le permite darse cuenta de los aspectos que deben mejorar y les permite emprender planes. Entonces, a partir de esto ya la participación está también en la construcción de unos planes de mejora por parte de la comunidad, de tal forma que el investigador, cuando se retira de esa comunidad, no ha generado una dependencia en ellos, sino que se retira y la comunidad queda con los elementos necesarios para responder a la problemática que han identificado. La IAP se utiliza también en organizaciones, por ejemplo, para la construcción o para el levantamiento de riesgos. Por ejemplo, yo estuve observando una que aplicaron en Manizales, donde se levantaba como todo el panorama de riesgos a través de talleres, aplicaban talleres con grupos focales y ahí levantaban como todos los factores de riesgos a los que estaban expuestos, y a la vez emprendían planes de capacitación para que ellos identificaran cómo protegerse de esos riesgos. Entonces, por un estudio de mercadeo es una técnica que se usa. Para un estudio de mercadeo, no, vamos a ver esta y ya miramos, porque el estudio de mercadeo es un estudio mixto también, pero lo que es, pero a veces usted tiene que hacerlo es exploratorio, es decir, usted coge una serie de variables y usted va a analizar
cómo se comportan esas variables en una población. Entonces, esto ya estamos hablando del tema cuantitativo. Por ejemplo, los estudios de factibilidad son mixtos también, traen aspectos cuantitativos y traen otros aspectos cualitativos. Pero el estudio cuantitativo, entonces hablamos del exploratorio, cuando tenemos muy poco conocimiento sobre un fenómeno. Entonces, ¿qué instrumentos podemos aplicar en un estudio exploratorio? Estamos hablando de cuantitativo, ya no estamos hablando de analizar el fenómeno allá con lupa y la subjetividad de los individuos, sino que estamos hablando de mirar el panorama completo desde el punto de vista estadístico, cuantitativo. Entonces, el exploratorio, ¿qué tipo de técnicas puedo utilizar? La observación puedo utilizar también, instrumentos de observación. ¿Qué más? Y puedo aplicar encuestas. Investigación. Ahora, las encuestas, ¿cómo pueden ser? De acuerdo a la administración. Pero encuestas así cuantitativas, que uno ve normalmente, que son que de 1 a 5, de menos algo, de bueno, Ok, esa es la medición en escala Likert o Likert, puede ser, ¿cierto? Bueno, eso ya es como el tipo de pregunta, que ahora miramos un poco como en los instrumentos. Pero, digamos, la técnica de la encuesta o del cuestionario puede ser autoadministrado, es decir, yo mismo lo diligencio. Está hecho de una forma tan clara que cualquier persona lo puede, entiende perfectamente las preguntas. El lenguaje técnico tiene que adaptarse a la población a la cual usted va a encuestar. O está, digamos, el administrado, que es que el encuestador se capacita, se hace un proceso de capacitación con el investigador experto, se le entrega una guía sobre las preguntas y se le entrega los cuestionarios y él los administra, pregunta o entrevista a la persona. Ok. Y ya los explicativos, que pueden ser experimentales o cuasi experimentales, ya es cuando tú coges dos grupos y haces unas mediciones, ubicas ya instrumentos de medición directos para analizar una variable o dos variables que se quieren revisar el comportamiento. Ok, estamos hablando de las técnicas, es decir, de la forma como yo voy a recolectar la información. Entonces, en su anteproyecto debe decir cuáles son las técnicas que van a utilizar y debe estar en coherencia con el tipo de estudio que ustedes dijeron que iban a hacer. Ok, aquí en la entrevista es importante tener en cuenta que hay varios tipos de entrevistas. ¿Ustedes saben cuáles son los tipos de entrevista que hay? Sí. Bueno, entonces, supongamos el mismo ejemplo del señor, que es muy importante, que hace muchas cosas en su vida, que está ya viejito, y yo quiero saber cómo, pues, de dónde salió todo ese descubrimiento o esas cosas que él desarrolló. Entonces, yo puedo hacer una entrevista que, digamos, yo voy donde él y tengo una guía, y en esa guía le voy preguntando, tengo unas preguntas. De acuerdo a lo que él me responda, yo voy sistematizando. Eso se llama una entrevista estructurada. Okay. Ahora, supongamos que yo tengo la misma guía de preguntas, pero en la medida en que él responde, yo genero otras preguntas que me pueden llevar a develar nueva información. Esa se llama una entrevista. Si la otra es estructurada, esta sería como eso, semiestructurada. Bien, ahora supongamos que yo lo que quiero saber es simplemente que la persona me hable y deducir, método deductivo.
Lo otro es inductivo porque yo voy preparado para decir qué es la información que quiero. Esto es deductiva. Yo voy a dejar que hable, y de todo lo que hable voy a seleccionar unas categorías y esas categorías voy a sistematizarlas. Entonces esa es una entrevista que no es estructurada, es una entrevista abierta. Ok, entonces tenemos tres tipos de entrevistas: semiestructurada, estructurada o la entrevista abierta. Bueno, yo creo que ahí ya sabemos más o menos cuáles son los instrumentos y las técnicas. ¿Por aquí? Muy bien. Entonces hablamos de técnicas y de instrumentos. Técnica, la forma como voy a aplicar esos instrumentos, el medio con el que voy a recolectar la información. En un estudio se pueden aplicar varios instrumentos. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, en un estudio se pueden aplicar varios instrumentos. Pregunta de parcial. Sí, no. Por ejemplo, Ana. No, comenzar por el mixto que tiene varios instrumentos. Si uno tiene un estudio mixto, ya tiene varios instrumentos. Por ejemplo, un estudio mixto. Así, uno de todos esos que hay por ahí. Ok. Sí, por ejemplo ese. Por ejemplo, un estudio de mercado. Ya lo ibas a decir. Entonces, usted llega y hace el estudio de costos, entonces calcula cuáles son los costos. Entonces ahí está aplicando unos instrumentos de análisis, ¿cierto? Cuantitativos. Aplica un instrumento para saber costos, pero aplica otro para conocer la percepción del mercado, ¿cierto? Pues se pueden aplicar varios, claro. Ok, se pueden hacer varias mediciones. Varias mediciones. Sí, ¿Por qué? ¿En qué tipo de estudios se hacen varias mediciones? En uno probabilístico. No, ese es el muestreo. ¿El qué? No, yo les expliqué por allá. Recuerdan que les hice una línea y les decía, vea, hay uno donde usted hace una sola medición. El transversal y el horizontal. Longitudinal. Eso, sí. Pero el longitudinal es el que se hace varias mediciones, el transversal solamente uno. Perfecto. ¿Cómo se llama? Eso es. En un estudio que es de tipo longitudinal se hacen varias mediciones. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un modelo de mejora sobre algo, entonces yo quiero evaluar el antes y el después. Es como la fotico esa antes de la liposucción, después de la liposucción. Les muestran el antes y el después. Miren en los dos momentos. Lo mismo, usted aplica una medición antes de aplicar el estímulo que va a generar y una medición posterior al estímulo que generó o que aplicó. Ok, ahora hablamos de un tema, este tema es muy importante y a veces le damos poca importancia, la definición de las variables. A ver, lo ideal es que ustedes los instrumentos que apliquen en lo posible hagan transferencia de instrumentos o adaptación de instrumentos. Es decir, si ustedes traen un instrumento que se ha aplicado en un estudio en otra población y lo traen a su contexto,
Entonces, lo que tienen que hacer es validar ese instrumento. ¿Validarlo cómo? Por ejemplo, ¿cómo podría validar un instrumento? Decir, listo, yo apliqué la encuesta de Sisbén, la apliqué en el Ecuador y la quiero aplicar en Colombia también. Entonces me traigo ese mismo instrumento para acá. ¿Qué hago? O la ciudad diferente. Ciudad diferente, con actividad diferente. Exacto, entonces tenemos una población que es X y tenemos otra población que es Y. Y entonces aquí aplicaron una medición, un cuadrito, y yo quiero traer este cuadrito para evaluar acá y comparar las dos poblaciones. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo podría hacer para que esta diferencia que hay en toda cantidad de aspectos de esta población, digamos, no esté sesgada por el instrumento, se pueda adaptar? Por ejemplo, instrumentos que se traducen del inglés al español o del francés al español, y después usted queda loco porque tiene unos conceptos que no se entienden. Entonces, lo que usted hace es, hay dos formas: una, la validación, que tiene unos métodos estadísticos. Por ejemplo, uno de los métodos es que usted hace una prueba piloto. La prueba piloto con una población pequeña, con el 5% de la muestra, aplica 10, 20, 30 encuestas, y hay múltiples opciones estadísticas. Hay una opción, por ejemplo, que es el de mitades partidas, que es que usted coge y parte a la mitad, y entonces cuando usted sistematiza, usted analiza la mitad de las muestras de la prueba piloto, y ese te da un resultado, y analiza la otra mitad y te da otro resultado, y compara la variabilidad entre un resultado y el otro, y eso le permite a usted decir, bueno, entre más cercano o entre menor variabilidad entre un resultado y el otro, pues mayor posibilidad de adaptar el instrumento a la población que usted está encuestando. Es que se supone que si el instrumento es absolutamente válido, deberían dar iguales, ¿cierto? Estoy evaluando la misma población. Simplemente partí en dos la prueba piloto. Otra opción es el juicio de expertos. Entonces yo llamo a una persona, hago lo que es la triangulación, llamo 3 expertos, y a esos 3 expertos les solicito que evalúen mis variables, que evalúen todo el diseño y el instrumento. Es decir, lo que yo le voy a presentar al evaluador, que es un experto en el tema, son mis variables con la definición de las variables y las preguntas y el cuestionario. Y luego él va a analizar todas las preguntas y me va a entregar unas observaciones. Yo recibo las 3 observaciones y con esas hago adaptaciones al instrumento, y luego aplico un piloto, una prueba piloto, y con esa prueba piloto ya identifico, al instrumento le pongo una nota de observación al final, identifico, por ejemplo, preguntas difíciles de contestar, preguntas que no se entienden, que son ambivalentes, que están mal redactadas, todo eso en la prueba piloto, y luego la corrijo. Si la prueba piloto me dio correcta, digamos, si no tiene mayor cantidad de errores, podría utilizarlo como parte de la muestra del estudio, y así no pierdo tiempo. Si hay mucha variabilidad o si hay muchos errores, entonces tendría que volver a hacer el instrumento o adaptar. Pero esto me permite a mí adaptar el instrumento. Entonces, existe la posibilidad de que el instrumento se haya aplicado en otro contexto y yo lo que hago es transferencia. Existe la posibilidad de que no exista un instrumento para medir lo que yo quiero evaluar. Entonces, tenemos que construirlos. ¿Cómo construimos un instrumento? Eso está, Vanessa, ¿cómo construimos un instrumento?
Supongamos que un cuestionario, ¿cierto? Supongamos, por ejemplo, para medir qué. Por ejemplo, volvemos al tema de calidad de vida. Yo quiero medir calidad de vida en una población de Pereira. Entonces, mi marco de referencia me dice que la calidad de vida se mide por unas variables que son controlables y otras que no son controlables, ¿cierto? Bueno, y dentro de las que son controlables, digamos que yo puedo analizar condiciones de salud, condiciones sanitarias, condiciones de vivienda, condiciones de educación, condiciones de ingresos, y en las no controlables, digamos, puedo evaluar el nivel de felicidad de las personas. Okay. ¿Qué es percepción? Subjetivo. Ok. Entonces yo ya dije, bueno, estas son las variables que voy a utilizar. Eso es lo que voy a medir. Ahora yo tengo que mirar cómo lo voy a medir. Entonces lo que voy a hacer es definir las variables. Vamos a coger una, por decir algo, yo voy a evaluar salud. Luego voy a evaluar cada una de esas. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un cuadrito. ¿Será que les puedo borrar ahí? ¿O lo hago acá? Para no borrar. Entonces, voy a hacer un cuadrito, un cuadro, donde voy a colocar aquí la variable. Aquí la definición. No alcanzan a verse, tan pequeño. Y aquí los indicadores sobre esa variable. Y los ítems del instrumento que me van a permitir medir esa variable. Entonces voy a evaluar la variable salud, por ejemplo. Y esa variable salud tengo que definirla. ¿Según quién? Según mi marco conceptual, según mi marco de referencia. Entonces vamos a decir que según la Organización Mundial de la Salud, salud es un estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, indicadores, voy a definir uno que es la condición física, para mirarlo bioma, ¿cierto? De acá mismo me sale, ¿cierto? Bioma, psico, entonces voy a mirar el nivel de salud mental, por ejemplo. Y social, voy a mirar, por ejemplo, cómo maneja las relaciones sociales la persona. Entonces ya tengo tres indicadores. Tengo una variable que se llama salud con una definición según un referente teórico, con unos indicadores que me evalúan cuál es esa condición de salud y con unos ítems que son los que yo voy a preguntar en el instrumento. Entonces, condición física, por ejemplo, cuántas veces a la semana realiza actividad física. Ha ido al médico durante el último mes, etcétera. Bueno, cómo es su alimentación, etcétera. Entonces estos ítems es realmente lo que yo voy a preguntarle a la persona. Ok, listo. Lo mismo hago con todas estas variables. Y al final me va a dar, estos ítems van a ser los ítems del instrumento que yo voy a aplicar en la investigación o en el estudio. Ok. Tengo ya los ítems para desarrollar el estudio. Ahora, si vamos a lo que decía Vanessa ahora, entonces, ¿qué tipo de pregunta voy a hacer? Entonces podemos hacer preguntas dicotómicas. ¿Qué son preguntas dicotómicas?
De sí o no, o sea, que tienen dos opciones de respuesta, ¿cierto? Esas son cerradas, o sea, hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas. Ok. Esas preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, dan dos opciones, por ejemplo, sí y no, una de las dos. Chulito y equino. O falso verdadero. Exacto, pueden ser de falso verdadero. Verdadero. Ok, las cerradas, lo que dices tú, selección múltiple. Selección múltiple con única respuesta. O selección múltiple con múltiples respuestas. Exactamente. Múltiples respuestas. Esas son las cerradas. O pueden ser abiertas. Y las abiertas ya sabemos pues que pueden ser para un instrumento estructurado o semiestructurado. Pero también hay unas preguntas que son cerradas, pero son en escala. Entonces, por ejemplo, escala de Likert, donde usted ubica 3 o 5 niveles, donde hay un nivel neutro y hay un nivel que es el inferior y un nivel superior. Entonces, por ejemplo, puede ser nivel de importancia, por ejemplo. Muy importante y no importante. Y aquí tenemos unos intermedios, poco importante. Acá puede ser importante. Y aquí puede ser un término medio, ¿cierto? Que es, ¿cómo se llama? Un nivel medio para importancia. Es medianamente importante. Eso. Puede ser un nivel de importancia, puede ser un nivel de impacto, puede ser, bueno, puedo tomar diferentes variables y medirlas con una escala de estas, o puedo hacerla con una escala de calificación, donde yo digo, por ejemplo, califique el nivel de importancia, donde 5 es muy importante y 1 es poco importante. Entonces usted califica de 1 a 5 o de 1 a 3. Muy bien. Eso ya es como operacionalizar las variables en los instrumentos de medición. Listo. Luego usted tiene ya un diseño de variables, tiene un instrumento o unos instrumentos, tiene unas técnicas definidas. Nos queda faltando ¿qué? Un cronograma, que eso sí ustedes lo saben hacer, ¿cierto? Perfectamente. Un diagrama de Gantt, pues, ¿cierto? Eso sí, usted coloca por número de semanas, entonces usted dice, si usted dice actividad y usted dice semana, entonces actividad 1, diseño del estudio, tanto tiempo, y dice en la semana 1, la semana 2 y la semana 3, listo. Entonces marca ahí lo mismo. 2, recolección de información. 3, análisis. Bueno, y usted marca ahí en su diagrama cuánto tiempo se va a demorar.
Y finalmente, bueno, tenemos el presupuesto, que es también costos. Por favor, hagan el cálculo real con horas de trabajo, es decir, el tiempo que ustedes utilizan en la investigación es tiempo de trabajo. Entonces calcúlenlo valor hora, cuánto vale su hora, y de acuerdo al número de horas calculen el valor hora de su asesor metodológico, calculen el valor hora de su asesor de contenidos, calculen el costo de, por ejemplo, de la recolección de información, lo que yo les decía ahora, las encuestas, el costo de papelería, el costo de electricidad, de los servicios de internet, el costo o el costo de la digitación si lo mandan a digitar, el costo del análisis, todo eso tiene un costo. Entonces uno a veces ve que colocan como solo el costo de la papelería y nada más, y hay una serie de intangibles ahí que no se han calculado, y por eso es que de pronto a veces no valoramos el costo real del trabajo intelectual. Ok, y la bibliografía, que ya luego vamos a ver pues cómo sacar todas las citas. Esta es la tercera entrega, la parte final de nuestro anteproyecto.